La siguiente pregunta que os quiero hacer es, por ejemplo, ¿cómo consideráis vosotros que se debería estudiar derecho para estudiarlo bien? ¿Entiendes la pregunta? Sí, la he entendido, pero la estoy pensando. Yo diría que para estudiarlo bien. Para estudiarlo bien y sacar buenas notas. Bueno, al final del día es muy personal, creo. Porque, por ejemplo, yo que tengo amigos que se ponen delante del manual, empiezan a subrayar y dicen, y yo ya está, todo está perfecto. A mí, por ejemplo, pues no me pasa eso. Yo necesito leerme el manual, todo lo que tú quieras, o ni eso, pero yo necesito mis apuntes, ¿sabes? Sí, digamos que eso depende de la persona, Yo ¿no? creo que es muy personal eso, en plan, pues yo creo que yo necesito mis apuntes porque si no el manual no me entero de nada, vaya. Yo volvería a la primera respuesta que hemos dado, de hacerlo más práctico también y no solamente algo teórico, de que a lo mejor si es una persona, un alumno que no asiste tanto a clase, pues tal vez no Claro. se haya enterado muy bien de por dónde va el temario, ¿no? Que deberíamos de ir todo a clase. Pero vosotros pensáis que, por ejemplo, alguien que no vaya a clase tiene menos facilidad para sacarse la asignatura. O sea, ¿creéis que ir a clase es algo muy importante? Yo creo que es importante, porque si no te enteras bien por el manual, el profesor al menos a mí, yo creo, en mi opinión, que sí te lo facilita, te lo explica al fin y al cabo. Sí, vamos, las Entonces, dudas están ahí. Si tú tienes dudas, tienes que recurrir a alguien que sepa. Tú no lo puedes solo... Claro, hay cosas que por el manual yo a lo mejor no entendería yo sola en mi habitación estudiando, en la biblioteca, y que a lo mejor estoy en clase y sí lo entiendo, porque el profesor me lo explica. Entonces, no sé, creo que sí es importante en algunas asignaturas venir a clase, en otras, bueno... En otras te las puedes... Sí, se puede vale. Hay variedad de respuestas, me parece bien. A ver, yo no saco muy buenas notas, entonces mi método necesitamos distintas yo creo que lo mejor, estudiarte derecho de lo que es de memorieta, eso es imposible. Vale. Más que nada porque si son 20 temas y cada tema tiene 30 páginas de PDF, no te da, ya es que no te entra. Vale. Entonces yo creo que lo mejor es leerlo muchas veces y comprenderlo, es decir, saber lo que estás explicando. Sí. Y aunque no utilices los tecnicismos que vienen en el PDF, que realmente lo que estás diciendo es exactamente lo mismo, ¿entiendes? Claro. Entonces comprenderlo, siempre que lo entiendas realmente. Sí, ¿crees que, por ejemplo, la capacidad de razonamiento es más importante? Sí, porque, vamos a ver, si te hacen una pregunta y no tienen ni idea de lo que era la definición exacta, pero sabes más o menos explicarlo, me ha pasado muchas veces que lo he explicado con mis palabras, que era correcto, y también te la dan por válido. Obviamente no te ponen el punto entero porque hacen falta los tecnicismos, pero sí. Pero algo rascas, claro. ¿no? Lo importante siempre es poner bien algo. Lo puedes hacer, exacto. Poner algo y que obviamente tenga lógica. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es comprender. Pues bueno, desde mi humilde conocimiento, la verdad, porque yo no dejo de ser una persona que ha experimentado la carrera como todos mis otros compañeros, sí que diría que debería de plantearse sobre todo pues con ese método y esa metodología mucho más técnica y mucho con una base rigurosa y con una base sólida, que no sea simplemente, por ejemplo, en derecho pasa mucho que todo es muy abstracto, es muy ambiguo, la manera en que se interpreta una ley, la manera en que se interpreta un reglamento, y esas cosas dependen de la persona, de cómo se levante ese día, y no tienen una base, porque al fin y al cabo, como se ha dicho, y la definición misma de derecho es no es una ciencia, es un establecimiento humano creado para la sociedad. Eso es precisamente lo que la criminología debería de evitar al máximo, y de hecho no hacen mucho hincapié en la carrera en asignaturas de medicina, donde obviamente es científica, de psicología, de antropología, sobre todo en esa base de esas tres fundamentales que hemos tenido, son donde más se hace ese hincapié y ese inciso en decir, mira, centraros en hacer las cosas por pasos que estén contrastados y de manera que se pueda realmente asegurar que, por tanto, que por eso de decir, venga, como hay una ley que me lo prohíbe, ya me voy a quedar tan pancho y decir, mira, esto no se puede hacer. No, todo tiene un fundamento y todo tiene una orden, y eso es lo que tenemos que estudiar. ¿Crees que hay una componente de razonamiento más grande en la carrera de criminología que de derecho? Porque la gente que me respondió que era de derecho, había muchas personas que decían que las cosas eran muy mecánicas, que había que razonar muy poco y saber más de memoria. ¿Crees que eso pasa en criminología o no? Es que efectivamente todo esto es lo que estamos comprobando, que al final cuando algo es simplemente, como tú dices, de hincar los codos, no es algo realmente efectivo a nivel de estudio, porque lo que nosotros intentamos, y el criminólogo, o sea, ahí también respondiendo a la segunda o a la tercera pregunta de la diferenciación, nosotros nos vamos a separar siempre de cualquier rama de derecho en el hecho de que nosotros no solamente vamos a empollar, que también vamos a tener nuestras asignaturas de derecho penal, de derecho administrativo, constitucional, donde sí vamos a tener que empollar, y son ese tipo de, por así decirlo, de esa vía, pero nosotros tenemos esa otra, por suerte, y por eso nació esta figura y se le separó en una carrera distinta, de hacer las cosas de otra manera.
al fin y al cabo, y que no solamente centrándose, como venía comentando, en las figuras legislativas y de Sí, derecho. vamos, que al final, sí, hay una componente de razonamiento importante, ¿no? Quizás de planteamiento más que solo... Todo solo lo que el calo, hemos venido ¿no? hablando del método científico, todo lo que hemos hablado de proponer las cosas con teoría y con estudios y experimentos, sobre todo mucha experimentación, eso en el derecho no existe. En el derecho no experimentas, en el derecho observas la sociedad y cómo se comporta y de ahí sacas una ley que lo regule. Sí. En nosotros no, si nosotros sí necesitamos esa experimentación, ese ver cómo esta persona actúa ante ciertas cosas, qué conductas tiene, y de ahí elevarlo, ya no solo a nivel legal, sino a todos los niveles, por ejemplo, rehabilitación, la victimología, que es una de las asignaturas que aunque no se tenga mucho en cuenta, es de las más importantes. Nosotros nos diferenciamos mucho de cualquier psicólogo y de cualquier abogado en que nosotros interactuamos y tratamos con la víctima tanto personalmente como ambientalmente. ¿Dónde vamos, por ejemplo, a un niño pequeño? ¿Dónde lo vas a colocar? ¿En un pedestal ahí puesto en mitad de un estrado de un juzgado a un niño de 5 años y le vas a hacer preguntas como si fuera una persona de 40? Claro. Ese tipo de cosas somos las que nosotros siempre tenemos en cuenta y que gracias a estas figuras se han ido mejorando para, obviamente, conseguir mejores resultados. Que la persona tenga un testimonio clave, lo pueda sacar de una manera efectiva para que la persona que a lo mejor sea realmente el criminal no salga indemne, ese testimonio clave hay una manera concreta de poder sacárselo. Que sin nosotros, sin nuestros conocimientos, Pues no sería capaz, o sea, no se podría hacer, ¿no? Claro. Encerrarse a estudiar y disciplina, o sea, que no es una carrera que con hacer práctica ya te baste. No, es disciplina, la motivación te dura un mes, pero la disciplina es lo que hace que te pongas, ¿no? O sea, es lo que hace que estés con la cabeza hecha un bombo, ¿no? Y digas, tengo que estudiar y tengo que estudiar y tengo que estudiar. O sea, así es como se sacan las asignaturas. Pero vosotros pensáis, por ejemplo, que hay asignaturas que sean solo de estudiar y no nada de razonar, porque me han dicho que hay algunas que son más de razonar, otras de estudiar, pero que en general es mucho de empollar, poco pensamiento. Es mucho de empollar, pero también hay que entenderla. O sea, yo soy una persona, por ejemplo, que tiene que entender algo para sabérselo. Claro, o sea, eso... no puedes estudiarte de pe a pa una cosa que tú mismo no entiendes, ¿no? Entonces, si tienes un razonamiento sencillo y básico y te lees la asignatura, ya puedes entenderla. Claro. O sea... Sí, Vamos, al final hay que razonar, ¿no? Hay que razonar, pero también empollar. O sea, Depende de la es más asignatura, empollar que razonar. porque es verdad que derecho del trabajo es coger el manual y a llorar. Hay asignaturas como penal, por ejemplo, que sí tienes que razonar en función del delito que te toque. No es lo mismo un delito de agresión que un delito de asesinato. En eso sí, pero son cosas simples, son cosas sencillas. Sí, que no hay que, en algunos casos no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Exactamente. O sea, que no se trata de hacer un croquis ni nada de eso, ni hacer cálculos matemáticos. Vale. Menos en administrativo. Habrá sus excepciones, ¿no? Sí, Exactamente, claro, hay que excepciones. Todos, pero bueno. Entendiéndolo. Más que, por ejemplo, en algunas carreras de ciencias, ya sabéis, seguro que os lo han contado, que para, digamos, entender bien el temario hay que practicar mucho, hacer muchos ejercicios y sobre todo entenderlo, pero bueno. Aquí no hay hay asignaturas prácticas, pero no es tanto practicar como entender lo que te estás estudiando. O sea, no te sirve de nada memorizártelo y echarlo en el examen, porque es que después en un tipo de sobre todo lo tienes que entender y mientras lo entiendas vas para adelante, si no... Vale, que no es como, por ejemplo, las carreras de ciencias que tienes que practicar mucho, no es más entender. Claro, sí. entender. Comprender y Más razonar, ¿no? Exacto. Y razonar exactamente, esa es la palabra. Pero eso no se corresponde tanto con lo que me habéis dicho de cómo son los exámenes, porque me habéis dicho que hay que yo no empollar. opino tanto eso, yo opino... Depende, porque yo sí me lo estudio todo de memoria. Claro, yo no opino que, en plan, obviamente la carrera de Derecho se necesita más práctica, pero más práctica yo creo que en el mundo laboral, no en lo que son los exámenes, porque un examen de civil no te pueden poner, si es de teoría te tienen que poner teoría. Simplemente que si tú te lo estudias para soltarlo en el examen y después se te olvida, pues no te sirve de nada. Tienes que entenderlo y saber lo que te estás memorizando y hay cosas que te tienes que memorizar sí o Claro, sí. porque es obligatorio, ¿no? Claro, porque no hay que razonarlo. Claro, no exactamente, lo tienes que razonar, pero que para poder ponerlo en el examen, si es desarrollo te lo tienes que memorizar, pero no te sirve de nada memorizarte comas, párrafos enteros si tú no tienes un esquema en tu cabeza de lo que tienes que decir. O estudiarte un artículo cuando realmente a la hora de la práctica lo vas a poder ver, Claro. o vas al Código Civil y ves el artículo. O sea, que muchas veces nos lo aprendemos para que luego se nos olvide. Claro, vale, que en general hay asignaturas en las que son pues más de empollar directamente y otras más de razonar, ¿no? Sí. Pero ¿cómo creéis que está la balanza? ¿Está un poco más equilibrada o creéis que hay más asignaturas de solo empollar y menos de razonar o al revés? En todas las asignaturas hay que razonar y en Todas. todas las asignaturas hay que empollar. En su parte, ¿no? Sí, Pero hay más teórico que práctico en la asignatura. pero empollar
Y razonar, o sea, que Claro, van de razones la no mano. significa que es una práctica. Porque Yo digo tú tienes... que, por ejemplo, como internacional que es más práctico. Claro, pero razonar tienes que razonar en cualquier asignatura, la más teórica y la más práctica. Vale.